A nuestro grupo conformado por Alonso Salinas, Andrés Grillo, Sebastián Quesada, Oscar Cherokee y quien les habla, Renato Basso, hemos decidido agarrar el tema de violencia y desigualdad racial y étnica. ¿Por qué hemos decidido agarrar este tema? Fue por un hecho de que creemos que es un tema muy ardiente, muy intenso y que tiene una importancia severa en la vida y en una época de nuestro país, que quizás marcó vidas de padres, familiares, primos, y de una u otra manera se ve reflejado hasta hoy en la actualidad. Si ven, hemos hecho una infografía donde tenemos 5 conectores bases, que son perfiles, época, ideología, cómo inició y consecuencia. En la brevedad, cada uno de los integrantes del grupo va a hablar sobre cada uno de esos temas para poder desarrollar así el trabajo de la PA1 del curso de seminario Investigación Académica. Ya, a continuación, el primer punto que vamos a presentar va a ser perfiles en violencia, desigualdad racial y étnica. El primer punto es el tipo de gente, la categoría socioeconómica y la clasificación. En el tipo de gente se demuestra en el sistema de las lecturas que existía un tipo de desigualdad en cuanto a la clasificación de gentes. Eso lo desarrollaban tanto por cholos, por serranos, eran mencionados como mitis o también eran mencionados como chutos. A ellos los clasificaban simplemente para desarrollar o para tratar de desarrollar algún sistema de desigualdad o de alguna violación o algún sistema de aprovecharse de sus condiciones, ya que la mayoría de esas personas eran quechohablantes o eran personas sin estudios y no comprendían lo que las fuerzas del orden querían mencionar, simplemente cometían abusos ante ellos. ¿Por qué mencionamos las categorías socioeconómicas? Porque existían distintos tipos de cholos en cuanto a la discriminación, en cuanto tanto de las Fuerzas Armadas como del poder senderista. Existían los cholos que tenían de clase alta, que es a ellos donde no les existía mayor discriminación, ya que tenían poderes en la agricultura o algunas adquisiciones en cuanto al ganado, y los cholos que eran mencionados que eran de clase baja, que tanto eran utilizados por las Fuerzas Armadas, por el sendero, para utilizarlos como carne de cañón, como se dice, que en el momento donde los enviaban sin instrumentos y sin armamentos a combatir con las Fuerzas Armadas. Y también las Fuerzas Armadas, al aprovecharse de ellos que eran quechohablantes y no tenían cómo defenderse ni a quién recurrir, eran incriminados tanto como terrucos y les hacían creer o los torturaban de tal forma para que ellos digan dónde están el sendero luminoso o el sistema terrorista. Pero ninguno de ellos era básicamente eso, sino que se aprovechaban por su desigualdad, por su falta de información, por su analfabetismo, por su idioma, ya que no podían expresarse, ya que ellos manejaban el idioma del quechua. Entonces sufrían tanto parte de discriminación, tanto por el Estado y por el mismo terrorismo. Ellos estaban en el centro y no sabían a quién acudir, con quién protegerse, y básicamente es la etapa más dura que vivieron las personas, tanto de las provincias como aparecen aquí, que en la principal es Ayacucho, que es donde sufre la mayor consecuencia en cuanto a las personas, e incluso aquí en Lima, ya que existen jóvenes que comentan que aún siendo universitarios, pero al ser de Ayacucho o al ser de provincias de la Sierra del Norte, les hacían creer, o el sistema de las Fuerzas Armadas los incriminaba como terroristas. Ellos estudiaban en la Universidad de San Marcos y por ser simplemente de la Sierra del Perú, dice que cumplían con el rol o con un estatus de saber que esas personas que estudiaban en la Universidad de San Marcos en una universidad nacional y el ser de la Sierra eran de todas maneras terroristas, y les incriminaban, los torturaban hasta hacerlos creer a ellos mismos que ellos eran terroristas, pero básicamente no era eso, era solamente una idea que tenían las Fuerzas Armadas.
Terminar con la presentación y el primer tema de perfiles, básicamente lo que sale en la lectura es el sistema de Comisión de la Verdad y Reconciliación, que es el CBR, que nos brinda básicamente los datos de las personas que fueron incriminadas como terroristas, las personas que fallecieron en estos actos o en estos años y sufrieron tanto el sistema de abuso, tanto de las Fuerzas Armadas como de los mismos terroristas. Eso sería todo por perfiles y a continuación pasaremos al otro punto. Eso sería todo. Hola, soy Andrés Grigo. Yo voy a hablar sobre la época de la violencia y desigualdad racial en el tiempo del terrorismo, que como ya todos sabemos, el Perú, la época más triste del Perú fue durante los años de 1980 al 2000, donde murieron cantidades, miles de personas en efecto al terrorismo. Lo primero que voy a hablar es sobre la situación del Perú. La situación del Perú en los años 1980, sobre todo en la parte de la sierra, empezó a empeorarse, ya que los terroristas ganaban terreno por esas zonas, por lo que no tenían tanta seguridad sobre todo en sus policías o en el ejército que rondaban por esa zona. Luego fue pasando los años y a mediados de los 85 el terrorismo llegó a Lima, donde ahí fue donde el Perú tomó conciencia de lo que en verdad estaba pasando la gente de la sierra. Ya en los años 90 fue poco a poco erradicando el terrorismo gracias a un proyecto que hubo de erradicar el terrorismo, que juntamente fue con una hiperinflación donde tuvo el Perú en sus años más tristes de la historia. Los presidentes que abarcaron estos años fueron con el que se inició el terrorismo fue Belaúnde. Luego en el año 85 el Perú pasa a manos de Alan García, muy joven, donde el terrorismo ganó mucho terreno, ya que, como lo dije hace un rato, entró a Lima, y además de eso, en este gobierno, ¿no?, fue donde empezó la hiperinflación. Y luego siguió Alberto Fujimori, que tiene muchos críticos y a la vez muchos que apoyan su gestión, ya que solucionó el terrorismo y la economía a partir de ciertos proyectos que tal vez no eran muy beneficiosos para el Perú, para algunas personas, como para otras sí eran muy beneficiosas. A continuación hablarán sobre la ideología del terrorismo. Y voy a tocar el tercer punto, que es la ideología. La ideología de estos grupos revolucionarios consideraba que la lucha armada era la única vía para lograr el cambio de sociedad. El objetivo era dominar la sociedad. El objetivo final era dominar la vida cotidiana de todas las personas. Estos grupos se caracterizaron por ser una élite provinciana, mestiza y una juventud universitaria, andina y mestiza a la vez. Estos grupos revolucionarios buscaban la igualdad de todo el país y consideraban que a través de la democracia no lo iban a poder lograr. En este trabajo vamos a hablar sobre cómo inició. Esto es muy importante, ya que vemos que inició en Ayacucho en 1980. Sendero Luminoso ganó un poder importantísimo dentro del país. Ellos se aferraron a un contexto de crisis que azotaba al país, y la ausencia de oportunidades y de calidad de vida que existía dentro del país, digamos más específicamente dentro de las ciudades que están en la sierra, generó que muchísima gente siga esta ideología y siga este pensamiento. Pero eso no fue solo en Ayacucho, sino que también se extendió en otras localidades dentro de la sierra. Pero ¿cómo ganó Sendero tanta fuerza para ser un enemigo público del mismo país? Fue porque simplemente ellos encontraron conflictos locales que existían desde los años 70
que seguían vivos. Y lo que hicieron fue, revivir esto en cada mente de las personas. Ellos, a su vez, vieron que dentro de la capital, perdón, dentro de Ayacucho, fuera de la capital, la vida que se daba a todos los campesinos era muy desigual a como se vivía en la capital. Es decir, existía mucha desigualdad por parte del gobierno, y eso a la gente de la sierra no la tenía contenta ni tenía a gusto. A su vez, Sendero encontró que en estas provincias no existía fuerte cantidad policial ni estatal, lo que se hizo mucho más fácil poder agarrar el control. Un hecho importante que cambia un poco todo el sentido es cuando Sendero ataca en Lima en el 92 a la calle Tarata. Esto hace que todo el clima y todo el pensamiento de todos los limeños que manejan el país cambie. Y es por eso que Sendero encontró fuerte poder fuera de la capital. Y me toca presentar el último punto, que son consecuencias. Una de las principales consecuencias de este tema fue el descontrol del país. Al realizarse todo lo que hizo Sendero Luminoso en la sierra, muchos de los peruanos no estábamos concentrados o enfocados, o para decir de otra manera, no le tomaban el interés necesario. Entonces lo que hicieron los senderistas, para darse cuenta de todo lo que estaban creando, que era pánico, abuso y las muertes que generaba esto, decidieron irse a una zona conocida de nuestra capital, la cual fue en Miraflores, y más específico en Tarata. Este hecho sucedió el 16 de junio de 1992. Al suceder lo que pasó, la gran mayoría del país se dio cuenta todo lo que estaba pasando. Esto generó mucho pánico, y solo así pudieron concientizar a todos los peruanos. Y el último punto que tengo es el estilo de vida cambiante. Para ser más específico, voy a dar a conocer un caso que estuvo en la lectura que seleccionamos. Esta se trata de un joven que provenía de la sierra. El joven se llamaba Miguel. Provenía de la sierra, específicamente de la zona de Andahuaylas. Este joven era hijo de un cerrajero y una señora que la conocemos como empleadas del hogar. Este joven era estudiaba en una escuela nacional. En esta escuela nacional, el joven, por sus raíces y sus orígenes, recibía maltrato psicológico por sus compañeros. Esto me da claro que es un estilo de vida cambiante, ya que el joven, al encontrarse con su abuela, ya en vez de sentir el cariño que un niño tiene con su abuela, sentía un repudio por los orígenes que él tenía. Esto, además del estilo de vida cambiante, que es un caso que acabo de mencionar, es el estilo de vida cambiante para todas las personas que tuvieron familiares y los perdieron por razones muy sencillas, al ser quechohablantes o la zona por donde prevenían. Bueno, y eso es todo con nuestra exposición. Muchas gracias.